Kai entró a la mansión Bush con una cautela automática, casi instintiva. Por fuera, el lugar era una mole envejecida. Por dentro, parecía recién inaugurada. No había rastro de polvo, ni telarañas, ni el olor a encierro propio de cualquier propiedad olvidada. El recibidor lo recibió como si hubiese estado esperando exactamente ese momento. A Kai le incomodaba ese tipo de entrada. Él era un hombre de ventanas, techos y sótanos. Caminar por la puerta principal le hacía sentir que estaba rompiendo una tradición personal, como si hubiese perdido un duelo contra la lógica. Aún así, mantuvo el paso firme. Su plan era claro, casi militar. Siguió por el lado derecho del recibidor hasta llegar a un salón amplio. Sillones distribuidos con precisión matemática, un piano impecable, candelabros elegantes, un par de estatuas que parecían juzgarlo desde las mesas. Kai avanzó con esa velocidad suya que no sacrificaba detalle. Su mirada devoraba la habitación, mientras sus pasos parecían ir siempre un segundo más adelante. Al final del salón encontró una puerta. Sacó su gis invisible y marcó discretamente el marco. 1. Luego cruzó a la siguiente habitación. El comedor era inmenso, con una mesa para 24 comensales. Kai pasó un dedo por la superficie y confirmó lo que ya sabía: ni una mota de polvo. ¿O alguien vivía ahí con una obsesión enfermiza por el orden? ¿O la mansión estaba sellada como una cápsula perfecta? Nada entraba, nada salía. Kai avanzó sin detenerse. Su mente registraba cada detalle, como si en su cabeza hubiera un archivero que ordenaba todo en silencio. Ya casi alcanzaba la puerta al fondo cuando un sonido cortó el aire. Un roce breve, áspero, como uñas sobre madera. Al voltear lo vio. Una de las sillas del comedor estaba ligeramente fuera de lugar. En un salón donde cada línea y cada sombra tenían una disciplina quirúrgica, esa desviación era tan visible como un grito. Volvió a la silla. Nada especial. No tenía marcas, mecanismos ni sorpresas, igual que las otras. Pero la movió. Rompió su regla de no tocar lo innecesario, solo por la simple necesidad de restaurar el orden. Apenas la alineó, algo se activó a sus espaldas. Un clic firme, metálico, el sonido nítido de una chapa liberándose. Se giró y ahí estaba, una puerta oculta, disimulada como parte de la pared, ahora entreabierta. Ese tipo de entrada hablaba el idioma que él sí entendía: secreto, exclusividad, valor. Marcó la pared 2A, dejando claro que esa era la ruta principal. La habitación oculta era mucho más pequeña, más íntima, casi una oficina privada. Un escritorio, 2 sillones, poca luz. Kai iluminó uno de ellos y la realidad se le reveló sin dramatismos. Un cuerpo desplomado, ya en un avanzado estado de descomposición. La ropa ennegrecida, rasgada, pegada apenas al cadáver. La escena sugería que el tiempo había avanzado sin compasión sobre ese hombre. La mano del muerto sostenía algo que brillaba. Kai se acercó y lo tomó con la misma suavidad con la que arrebataba una billetera a un transeúnte distraído. Era un reloj de oro, limpio, perfecto, funcionando y sincronizado con sus propios relojes marinos. ¿El objeto que Maximilian quería? Difícil de saber, pero lo guardó. Al dar un paso, su pie tocó algo pequeño. Se agachó, iluminó el suelo y recogió un frasco vacío de pastillas. La escena era clara. El hombre había consumido lo que hubiera dentro del frasco, y luego lo dejó caer. Kai no dedicó más pensamiento a eso. Tragedias, historias personales, decisiones finales, nada de eso pertenecía a su oficio. Él estaba ahí para entrar, explorar, obtener y salir. Cualquier otra cosa era ruido. Y en ese momento, el silencio de la mansión le pedía que siguiera avanzando. Kai salió de la habitación oculta y rodeó el comedor hasta la siguiente puerta. La marcó con 2B y entró. Ahora estaba en una cocina amplia, equipada con varias estufas, mesas y utensilios colgados sobre su cabeza. Todo lucía ordenado, casi coreografiado. Esa perfección hacía que el único detalle fuera de lugar, un horno a medio cerrar, destacara de inmediato. Se acercó, lo abrió, y la mansión le mostró su primera perturbación real.
Dentro, un cuerpo doblado como si alguien lo hubiera forzado a encajar ahí. No era una escena pasiva, como la del sillón. Esto era un crimen. Aún así, recordó por qué estaba allí. No era investigador, era un ladrón. En la mano del cadáver encontró una pequeña navaja alemana, antigua, bien cuidada. Este objeto tenía valor. Lo guardó. Siguió hacia la puerta del fondo, la marcó con un 3 y avanzó. Se encontró en una despensa enorme, llena de repisas y mesas, todo completamente vacío salvo por una lata solitaria al final del pasillo. Era de paté de ternera. Lo que le llamó la atención fue algo simple. La fecha de caducidad era reciente, demasiado. Colocó la lata de nuevo y decidió no distraerse más. Cruzó la puerta marcada como 4 y se encontró frente a una escalera que subía varios pisos. Empezó a ascender y se detuvo en el segundo nivel. Frente a él había un estudio lleno de libreros y sillones. Apenas lo observaba cuando una puerta al fondo se cerró con rapidez, como si alguien escapara al escucharlo entrar. Corrió hacia ella, la marcó con un 5 y la cruzó. Salió a un pasillo largo con varias puertas. Al fondo vio una figura entrar en la última habitación. Kai aceleró. Al llegar, la marcó con un 6 y entró. Era una recámara amplia, con una cama grande, sillones y algunas pinturas. No tenía más salidas. Quien fuera que había corrido estaba atrapado allí. Kai no llevaba armas, nunca las necesitaba. Sacó uno de sus picos de escalar. No lo usaría para atacar, solo como defensa. Examinó los lugares obvios, bajo la cama, detrás de las cortinas. Solo quedaba el closet. Se acercó para abrirlo, pero algo arriba lo obligó a mirar. Una figura se lanzó desde la esquina del techo, cayendo directamente sobre él. Kai rodó por el piso con precisión para esquivar. Al ponerse de pie, vio a una mujer apuntándole con una pistola. Guardó su pico y levantó las manos. ¿Vives aquí?, preguntó ella. No. ¿Y tú?, respondió Kai. Ella negó con la cabeza. ¿Qué haces aquí? Tengo un encargo del dueño. Me mandó a buscar un objeto. ¿Tú qué haces aquí? La mujer lo observó con atención. ¿Maximilian te mandó? ¿Conoces a Maximilian? Claro que lo conozco. Es mi padre. Mi nombre es Hanika. Entré aquí buscando a mi padre, pero al parecer él logró salir antes. ¿Te mandó a buscarme? Kai negó despacio. Solo me dijo que le llevara un objeto. No especificó qué, pero veo que se refería a ti. Entiendo por qué no me lo dijo. Soy un ladrón, no un rescatista. Si me hubiera dicho que tenía que sacar a una persona, no hubiera aceptado el trabajo. Envió a un ladrón, murmuró Hanika. Tiene sentido. ¿Quién mejor para encontrar una salida? Espero que seas capaz. Kai apuntó hacia la puerta. La salida está cerca. Solo hay que cruzar algunas habitaciones, pasar por el estudio y bajar la escalera. Estamos en el segundo piso. Hanika frunció el ceño. ¿Segundo piso? No, estamos en el cuarto. Kai la miró sin disimular la certeza en su voz. Tal vez estés un poco confundida. Sígueme y saldremos de aquí. Kai avanzó por el pasillo lleno de puertas. Hanika lo seguía en silencio. Encontrar el estudio fue sencillo. Era la única puerta abierta. Entraron y continuaron sin dudar. Kai había memorizado el recorrido. Lo tenía grabado en la mente como un mapa trazado a fuego. Ni siquiera necesitaba los números que había marcado. Cruzaron el estudio y llegaron a la puerta que daba a la escalera. Al bajar, Kai notó algo que no había advertido antes. Había más pisos hacia abajo. Pensó que sería el sótano. Siguieron hasta el primer nivel y cruzaron hacia la alacena. Repitieron el camino tal como él lo había calculado. Pero cuando llegaron a donde debía estar la entrada principal, Kai se detuvo en seco. Frente a ellos había una habitación distinta, una sala con sillones y ventanas completamente selladas. No era la entrada. No se parecía en lo más mínimo. Retrocedió unos pasos. Revisó la puerta con sus lentes especiales. La tinta invisible reveló el número 1 exactamente donde él lo había dejado. No había error posible.
Aún así, la realidad frente a él no coincidía con su memoria. Rodeó la habitación, tocando paredes, buscando una salida escondida. Nada. Solo una puerta que conducía a un cuarto desconocido. Le indicó a Hanika que lo siguiera. Entraron. Marcó esa habitación como el número 7. El espacio no parecía parte de una casa. Era un museo improvisado. Vitrinas con espadas, armaduras, pistolas antiguas, pinturas, objetos de colección alineados como si alguien hubiera decidido preservarlos lejos de cualquier mirada. Kai siguió avanzando. Hanika siempre detrás. La siguiente habitación la marcó con un 8. Era circular, con un enorme tapete y un candelabro colgando del techo como un monstruo dormido. Alrededor, 8 puertas, contando la que habían usado. ¿Recuerdas haber estado aquí?, preguntó Kai. En todo el tiempo que tengo aquí, no recuerdo haber estado 2 veces en el mismo lugar, respondió Hanika. Kai no perdió más tiempo. Sacó un pico de montañismo y comenzó a golpear una puerta hasta destrozarla. Siguió con la siguiente, una tras otra, hasta convertir las 8 en escombros. Luego marcó cada entrada con el gis invisible, 8.1, 8.2, 8.3, hasta 8.8. Entraremos a todos los cuartos, sin explorar, sin distracciones, solo avanzar. Hanika asintió. Entraron a 8.1. Parecía un salón de descanso, mesa de billar, barra, sillones, un ambiente detenido en otro tiempo. Al fondo había una puerta más grande que las demás. Kai tomó a Hanika de la mano y avanzaron rápido hacia ella. El crujido los detuvo. Un sonido seco, brutal. El piso cedió bajo sus pies como si fuera papel mojado. No tuvieron margen para reaccionar. Kai clavó un pico en una viga al caer, logrando sostenerse, pero Hanika no alcanzó a hacer nada. Él la vio desaparecer en un hueco de piedra que parecía un pozo antiguo. Respiró una vez, 2, y empezó a escalar hasta llegar de nuevo al cuarto. Se impulsó y quedó tendido junto al borde del agujero, un círculo oscuro que no mostraba fondo. Al ponerse de pie, sintió un latigazo en la pierna. Miró y tenía clavado un pedazo de madera en el muslo. No dudó, se lo arrancó, desinfectó la herida y aplicó pegamento en gel para detener el sangrado. Luego vendó la pierna con precisión mecánica. Sabía que seguía. Sacó una cuerda larga y buscó algo resistente. Encontró un piano de gran tamaño en un rincón del salón, amarró ahí la cuerda y aseguró el otro extremo alrededor de su cintura. Respiró profundo, miró el agujero y comenzó a descender. La oscuridad lo esperaba, paciente. Kai descendía por el hoyo con cautela, aferrado a la cuerda. La pierna, aunque ya le respondía, le enviaba un recordatorio punzante que lo obligaba a medir cada movimiento. Intentó revisar sus relojes para cronometrar el descenso, pero ambos estaban apagados, muertos, como si algo los hubiera cancelado sin aviso. Eso lo frustró, pero no lo detuvo. Siguió bajando, respirando por dientes, calculando distancias que no podía ver. Recordó entonces el reloj de oro que había encontrado. Lo sacó del bolsillo. Funcionaba. Marcaba las 10:45. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que se internó en aquel agujero, pero necesitaba al menos una referencia mental. Guardó la hora y continuó el descenso. Pasó un buen tramo sin que apareciera fondo alguno. Cuando volvió a mirar la hora, el reloj marcaba la 1:36. Llevaba casi 2 horas bajando. El pensamiento inevitable lo perforó. Hanika no habría sobrevivido a una caída así. Aún así, Kai seguía decidido a recuperar su cuerpo. Maximilian merecía enterrarla, darle un final digno, aunque la situación estuviera muy lejos de cualquier dignidad. Otra hora más transcurrió mientras descendía. Sus brazos ardían, las piernas también. Aquello era una prueba física despiadada. Nada de ingenio, nada de técnica, solo resistencia contra el propio desgaste. El sueño empezó a vencerlo, como un peso que le colgaba de los párpados. Los músculos no respondían y la herida en la pierna palpitaba con fuego.
Trató de resistir, pero el cuerpo se rindió antes que la voluntad. Sus manos se soltaron. Ni siquiera tuvo tiempo de imaginar su final. Cayó y aterrizó sobre una superficie dura, como concreto. No sufrió daño alguno. Era como si hubiera soltado la cuerda estando a apenas 20 centímetros del suelo. Soltó una risa áspera, mezcla de alivio y desahogo. Luego se incorporó lentamente. El lugar era un pasillo estrecho y largo que terminaba en una puerta. La iluminó con su lámpara. Era una puerta antigua, gruesa, de metal oscuro, parecía hierro fundido. Avanzó hacia ella, todavía con los músculos ardiendo, y examinó la cerradura. Sacó su ganzúa y comenzó a trabajarla. No se parecía a ninguna que hubiera visto antes. Rígida, ajena, obstinada. Tras varios intentos, cedió. La abrió. Detrás había un cuarto pequeño, casi austero. Una cama, un par de muebles repletos de libros. Su mente quería seguir explorando, pero su cuerpo exigía una tregua inmediata. No discutió con él. Se dejó caer en la cama y cayó dormido al instante, sin transición. Cuando despertó sintió como si hubiera dormido días enteros. La boca era un desierto. Sacó una pastilla de electrolitos, preparó el suero con el agua de la mochila y lo bebió todo. Luego comió algo para recuperar fuerzas. Pensó en volver al pasillo y buscar el cuerpo de Jánica. Tal vez había rebotado hacia algún lado donde la oscuridad la escondía. Se incorporó. Y entonces lo vio. En el rincón del cuarto, inmóvil, observándolo fijamente, estaba un hombre viejo. Su mirada era una línea tensa, afilada, cargada de una maldad silenciosa.